Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre mataron por matar. Los hablantes, diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que pongan atención. Y bueno, queríamos ir más allá, ¿ya? Y entonces fuimos a pedirle obra a gente del conservatorio, a Sergio Ortega primero, y Sergio Ortega nos dijo que el que verdaderamente podía hacernos algo a nuestro gusto era su amigo Luis Hardy. Fuimos a ver a Luis Hardy y entonces se conjugaron exactamente y misteriosamente lo que nosotros andábamos buscando con lo que Lucho estaba haciendo. Al pedirme el Teatro Universidad de Chile que yo hiciera la música de una obra de Isidora Aguirre que trataba de una matanza de Ranquil y Lonquimay, obra que fue estrenada y cuya música yo finalmente realicé. Ese fue un impulso realmente que me permitió después pensar que por qué si yo escribía algo sobre una matanza que había sucedido en el sur de Chile, no podía hacer lo mismo con una matanza que había habido en el norte de Chile y que yo conocía desde pequeño. Ese fue el impulso, digamos, definitivo, ¿no? Y algún día se me ocurrió, me acuerdo que era el 15 de noviembre del 69, del 15 de noviembre, bien digo, del 69, y se me ocurrió ya que podía hacer esta obra. Hubo gente también que opinó en contra, ¿no? Felizmente estas opiniones no tuvieron mucha importancia en la opinión del público chileno, en la opinión del pueblo chileno, que comprendió que esta obra era importantísima, no solo por el aporte musical que tenía, sino que también porque era una obra que reflejaba de manera muy perfecta el sentimiento de los tiempos, lo que estábamos viviendo todos en aquella época, los anhelos de unidad, las reivindicaciones de los trabajadores, y yo creo que es una obra también profética en cierto sentido, porque a pesar de que estaba hecha en un momento de ascenso de la lucha del pueblo, de unidad, en fin, de mucho entusiasmo, no dejaba de recordar los peligros que se cernían en ese momento sobre Chile. Yo tuve que enseñarles a ellos, me acuerdo yo que les enseñaba por ejemplo la melodía, les tocaban el piano la melodía, entonces yo la repetían en la quena. Ellos me ayudaron en algunas cosas como por ejemplo garragueo de guitarra. Yo no sé tocar guitarra. También me ayudaron un poco a entender la técnica de la quena. Pero tuve que enseñarles paso a paso la obra, compás por compás, como que me dijeron. Yo creo que todo lo que había hecho el Quilapayún había adquirido un carácter tan simbólico en el oído de la gente, el sonido de las quenas, de los charangos, de las guitarras, de las voces nuestras, se había ligado de tal manera al movimiento popular
que una obra así fue como la culminación de todo ese proceso. La obra tiene varias motivaciones, pero la que menos tiene es política. Es curioso, esto es casi paradojal lo que estoy diciendo. Pero bastaría explicar algo sobre esto. Simplemente muchos de los versos fueron escritos 2 años antes a raíz de un viaje largo que yo hice por el Norte Grande. Escribí un poema sobre la Pampa, me acuerdo que comenzaba: si contemplan la Pampa y sus rincones, su gran sequedades, etc. O sea, el comienzo del texto de la cantata. Luego, algunos trabajos con un amigo mío muy querido, Jaime Silva, dramaturgo, en la escuela de teatro donde yo hacía clase, hice una serie de canciones que tienen que ver con los indios. Hay una serie de elementos, en otras palabras, ya con los mapuches, con los mapuches, fíjate, que tienen que ver con los del norte. Pero tiene que ver, era una obra sobre la conquista chilena, que se oponían conquistados y conquistadores, indios y españoles. Inclusive Jaime tenía un verso allí que a mí me gustó tanto que me lo apropié, con permiso de él, claro, que fue: si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr. Eso lo decía Caupolicán en una canción. Y el "si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr" lo pongo yo en la canción final. Hay una serie de cosas, por lo tanto, que contribuyeron a que después terminara cantando. En ese tiempo también yo no conocía de política, digo, y repito esto en el sentido de que no me preocupaba la política, más bien me preocupaban mis problemas afectivos, problemas personales. Ahora, lógicamente que la cantata y toda la trayectoria del Quilapayún de aquella época dejó una huella profunda en nosotros, y fue difícil después como mostrar otras facetas del conjunto, ¿no? Porque la cantata, si bien tiene todos los valores que acabo de denunciar, también, digamos, no es todo lo que nosotros pudimos hacer, sino que después vinieron otras épocas, otras posibilidades, se nos ocurrieron otras cosas y otras músicas. Y el público es muy conservador. La mayor parte del público, yo creo que se quedó en esa época, del 65 al 70, la cantata es del año 70, y no nos acompañó de igual manera y con igual interés en las otras aventuras nuestras. Pero bueno, eso forma parte de la vida de un artista. Un artista está obligado a vivir con el público y a seguir los devaneos de su público. Es muy probable que en el futuro en el Quilapayún se reconozca, más que tal o cual época, una trayectoria, una evolución que va desde las primeras canciones hasta las últimas canciones, ¿no? Y tal vez lo más interesante que tiene el conjunto Quilapayún es que es un conjunto que estuvo siempre en evolución, que estuvo siempre cambiando, proponiendo cosas nuevas en lo musical e incluso hasta en lo político, ahondando su discurso, ahondando su mensaje, su poesía. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? La cantata podría haber sido, no sé, un momento importante, pero no el único, felizmente. ¿Ya? Y siguiera acá, y acá yo digo, esta nota tiene que ir con otra armonía. Esa armonía aquí no me gusta. En cambio, si yo hago esto, esto ya me gusta ya. Y para juzgar esa melodía y con esa armonía que yo hice, allí yo no estoy racionalmente pensando, sino que estoy sentimentalmente pensando, sensiblemente pensando. Elijo, por lo tanto, la secuencia de la música también con un sesgo absolutamente emotivo, ¿no? Los dos elementos, el elemento intelectual o racional y el elemento emotivo, van de la mano, digamos, para poder hacer algo. En la cantata, concretamente, yo elegía ciertas armonías, ciertos procedimientos desde un punto de vista afectivo. La estructuración, en cambio, tenía yo que hacerla desde el punto de vista racional. Yo creo que todas estas cosas son como confirmaciones, porque uno, cuando entra en el mundo del arte, entra, por decirlo así, con ofertas que no necesariamente son compartidas. Siempre todo lo que uno crea es una proposición que depende en su vida de la respuesta que tenga en el público, en los demás, en los otros. Ahora, los momentos de éxito no son importantes en cuanto, digamos, valoración social, qué
sé yo, de que la fama llega a los diarios, los periodistas, no tanto en ese sentido, como en el sentido de apoyar y dar fuerzas para seguir. O sea, el éxito de alguna manera es lo que a nosotros los artistas nos permite creer verdaderamente y profundamente en lo que estamos haciendo. O sea, nos da como respaldo. Sí, por ahí vas bien, digamos, por eso es lo que hay que hacer. Y eso nos da mucha fuerza y confirma el camino que estamos siguiendo. Y la cantata, yo creo que para mí fue fundamentalmente eso, una especie de confirmación de que por ahí estábamos bien, de que lo que estábamos arriesgando, porque hubo riesgos también, en cierto sentido, hacer cosas tan nuevas, muchos las encontraron extrañas en su momento. Ahora, claro, son parte de la vida de la sociedad chilena, ¿no? Las quenas, los charangos, cuando nosotros empezamos a tocarlos, eran considerados instrumentos bolivianos, no tenían una aceptación así masiva, se miraban con sospecha y además se vinculaban mucho al acontecer político. Hoy día la cosa es otra, o sea, la situación es otra, ¿no? Son cosas ya adquiridas, asentadas en la cultura nacional. Y entonces, bueno, en ese sentido también la cantata fue fundamental para nosotros. Nos abrió un camino y asentó ese camino, nos asentó en el ambiente artístico musical chileno. Todo lo que yo escribo tiene una serie de antecedentes que yo quisiera escribir también, como lo hace la Violeta Parra, que es tan chilena. Todo lo que yo escribo, por desgracia, tiene que ver con un mundo poético clásico, ¿no? Partiendo de los griegos y los romanos y pasando por la enorme gama de posibilidades que te da la poesía española del siglo XVI y XVII. O sea, en ese sentido, no es folclórico nada. La música tiene muy pocos elementos folclóricos. Y la música, claro, en la cantata suena más folclórica porque la toca una quena, pero si la tocara una flauta, a lo mejor no se olvida tanto. Suena folclórica porque hay un charango interviniendo, que si hubiera otro instrumento que no fuera charango, parecido pero europeo, no sonaría tan chileno. También es un vehículo importante de comunicación, pero como te digo, la comunicación no sirve si no hay ciertas condiciones históricas que hacen que lo que tú estás significando verdaderamente sea recibido por el público que está escuchando. En los dos términos significó antes que nada sorpresa. Cuando uno hace una obra, uno pone todo lo que puede de uno dentro de la obra, y por lo tanto es una obra en que uno se realiza. Puede que pasen los años y uno ya no se compensa de que lo que hizo sea tan bueno, pero personalmente fue una sorpresa porque jamás esperé la reacción del público en el estreno y luego la venta del disco. Jamás esperé eso, jamás esperé que gustara tanto. Yo creo que el Quilapayún fue un grupo que siempre intentó vincular cultura y política, o sea, arte y política. Y en ese sentido, también la cantata es una obra ejemplar, puesto que sin dejar de ser una contribución artística, jugó un rol político de importancia en la vida de nuestro país. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, expresó los anhelos de mucha gente, expresó los anhelos de unidad, de confianza en el futuro, expresó los anhelos de cambio también, y entonces fue el símbolo de toda esa época de la unidad popular, ¿no? Ahora, eso es jugar. Contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto.
cargador de carro, llenando los carros pesados, trabajos donde un hombre se doblaba 200, 300 veces llenando un carro con el caliche y se enfermaba la cintura y ahí me he quedado. Después el botarripio, un hombre que trabajaba donde dije en delante, candente, los cachuchas a los lados y él en el medio botando el ripio para botarlo a los desmontes. Trabajo pesado, el particular, el cargador de carro, el cargador de los sacos salicheros que cargaban sacos de 100 kilos, imagínense, 100 kilos al hombro, y corrían con los sacos, y tenían que llenar carros de 36 toneladas de ferrocarril salichero. Da dolor decirlo, hasta los niños trabajaban, porque había niños, de los destazadores eran niños de 8 años chiquitos, de 10 años no podían porque se los metían por los tiros para adentro para destazar abajo. Después trabajaban los ya más grandecitos de 12 años, 14 años, eran los herramenteros, eran los apiris que trabajaban en las cuevas, en las lumbreras. Después trabajaban los herramenteros que andaban repartiendo por unos explosivos, otros repartían las barretas por la pampa arriba de unos machos que andaban. Barreta es un fierro grande con 2 puntas que usa el particular para palanquear los bolones, partitos y los rancheros. Así que el niño trabajaba. Si usted recorre los cementerios de aquí, lo que fueron cementerios, encontrará la mayor parte de tumba de guagua al niño. Un ejemplo, los mismos hijos de don Santiago Humberton, que fue el iniciador del sistema Shan, en el cementerio de Tiliviche, tiene 4 hijos. Ningún hijo le duró 1 año casi, todos morían chiquitos. Y todo eso era falta de la atención médica, porque los médicos venían una vez por semana, otro cada 15 días, y entraba por una puerta la persona y salía por la otra y le daban una receta, matico o tilo, y para contar. Por mi padre y mi abuelo, y seguí con personas viejas. No le estoy hablando de ahora, porque esto yo lo tengo una visión desde niño. Yo en este momento paso los 70 años. Imagínese usted que yo ya de 10 años ya estaba investigando, andaba atrás de todas estas cosas antecedentes, no solo de la historia de La Pampa, porque soy pampinone y quiero mi tierra. ¿Su padre es pampino? Mi padre pampino, nació en La Noria. ¿Y su madre? Mi madre mapuche, y esa es la sangre que tengo, mapuche, rebelde. Esta región era aymara, los bolivianos, digamos. Después fue invadida por los peruanos, los quechuas, y cuando empezó la salitrera aquí en 1809 para adelante empezaron a llegar chilenos y llegaron argentinos, porque en la salitrera usted encontraba los bolivianos, la mayor parte trabajando en las calicheras. Los peruanos trabajaban en distintos trabajos, y los guasos chilenos trabajaban en los trabajos pesados como ser botarripio, cancha, en eso, mezclados. Y los carreteros, cuarteadores, todos los que trabajaban relacionados con mulas, eran argentinos. Así que ahí se hizo una raza, ellos se mezclaron acá y todos se fueron, y todos se acostumbraron. Porque como la raza pampina, como el pampino neto, para comer creo que no había en Chile. Porque bueno para comer, bueno para trabajar, bueno para el puñete también era. Porque aquí andaban desafiándose oficina con oficina para pelear. Fue esto, el movimiento de la Santa María es trágico y da dolor explicarlo, porque esto empezó en el mes de diciembre, por allá por el día 16 de diciembre, con la paralización de faenas de la oficina San Lorenzo del cantón de San Antonio. Aunque ya había anteriormente a esto, había habido una reunión en el pueblo de Zapiga, cantón norte. Y este movimiento se debió a que un hombre visionario, un hombre que vivía el sufrimiento del obrero
la explotación que se hacía, tal como se dice ahora, la explotación del hombre por el hombre, venía él y andaba, recorría las oficinas, haciéndole ver, no era líder, sino le hacía ver a la gente, porque a ese tiempo todavía existía analfabetismo. Les hacía ver que cómo lo estaban explotando y conseguir. Pues así como anteriormente dije yo que después de la reunión que tuvieron delegados varias oficinas en el pueblo de Zapica, estalló el movimiento el día 16 en la oficina San Lorenzo. Optaron ellos por bajar a Iquique a reclamar. Y no solo ellos, se pegaron la mayor parte de oficinas, casi todas, siguieron en la región salitrera. Y todos se fueron a concentrar en Iquique. Y en Iquique se concentraron arriba de 15.000 personas. Bajaban por ferrocarril, incluso los patrones todos prohibidos, como el ferrocarril era de ingleses, prohibió que los llevaran al ferrocarril, pero tocó que también se declaró en huelga el personal del ferrocarril, así que ellos por su cuenta se sacaban las máquinas y llevaban en carro, llevaban la gente. Otros iban a pie. Imagínese usted recorrer 50, 80 kilómetros a pie, con mujeres y niños, porque el Pampino antes era muy unido. ¿Y cuánto se demoró ese trayecto a Iquique? Bueno, algunos se demoraban 2 días, se demoraban 3 días, llevaban agua y se fueron concentrando en Iquique. Y lo que pedían para esta época era insignificante y uno miraba que era injusticia. Porque ellos lo que pedían era que se arreglaran se taparan los cachuchos, porque los cachuchos eran destapados donde hervía el caliche y a una temperatura 112 a 115 grados, donde los hombres trabajaban entre 2 fuegos, como se dice. Y el hombre que caía ahí era un muerto ya, porque no tenía vida, se quemaba totalmente, salvo el caso que se quemara las piernas, ¿no? Después de eso pedían ellos a las pulperías que hubiera comercio libre, porque el obrero estaba obligado a comprar en la pulpería. O sea, que hubo casos que un salitrero paró la elaboración de la oficina y se mantenía con la pura pulpería, que ganaba más, porque era de ellos mismos. Si a 1 kilo de carne pedía 1 peso en una parte, ellos pedían 2 pesos, entonces el obrero estaba obligado a comprar la pulpería porque ahí era donde valía la ficha de ellos. Cada oficina tenía su ficha, y con esa ficha usted no podía comprar en los pueblos en ninguna parte. Era muy imposible. Ellos pedían entonces que se cambiara la moneda, a largo plazo, no tampoco de inmediato, ese era uno de otros pedidos. Después, el más fuerte fue de la baja de salario. No sé si recordarán por ahí, por el 1904, 1902, por ahí, entre 1905, los salicheros optaron para bajarle, traer gente al sur y la abandonaron en Antofagasta para que se expandiera para Tarapacá todo, para poder así haber exceso de brazos, poder bajar. Eso acarreó ciertos trastornos en el mismo Antofagasta, pero mucha gente se regresó. Los que aquí pedían era de que la moneda ellos aceptaban que quedara con los 5 pesos, los 4 pesos, 3 pesos que les pagaban, pero siempre que la valorizaron a 18 peniques, porque el cambio del gobierno lo había bajado. Quienes ganaban eran los industriales, porque a ellos se les aumentaba el volumen de su patrimonio, de su dinero. En cambio, el que perdía era el obrero, porque si una cosa le costaba 1 peso, bueno, tenía que pagar 1,5 pesos. Eso pedían ellos. Cuando se concentraron en Iquique, el mismo gobierno les dio la escuela Santa María para que ahí se albergaran, y también el velódromo que queda hacia el sur, hacia el sur de la ciudad de Iquique, una parte aislada. Como era tanta gente, ellos vivían ahí, andaban por todas partes, pero no cometían ningún desorden, porque el comité que se formó, que lo precedía José Brit, le decían el gringo porque era de tendencia así extranjera, este caballero lanzaron unas proclamas prohibiendo que la gente tomara, que hiciera desmanes y asaltara. Lo que no pasó, lo que pasó, que a nadie atendía, a nadie. Todo lo contrario, gente iquiqueña, humilde, les prestaba ayuda. Pero esta gente, como ellos bajaron dentro de todo, se ayudaban unos con otros y no cometieron ningún asalto, ningún desmán, ninguna cosa. No como tal vez alguien ha dicho que cometieron atropello. Y todo esto lo digo yo porque, tal como dije anteriormente,
desciendo de Pampinas. Mi abuelo se encontró ahí, Jerónimo López Campillay. Mi padre, Nemesio Caballero, también se encontró ahí. Se salvaron ellos, sí. Es el general que ordenó la matanza. El general Silva Renard. Él llega a Iquique el día 19 de diciembre. Y ya habían pasado 16, 17, 18 y él llega el día 19. Ya la gente está toda en Iquique. Entonces, en una reunión que se hizo públicamente en la calle de Aqueano, donde están los ex edificios tribunales, que ahí era la intendencia, él les pedía de que se regresaran, que se iba a arreglar poco. Entonces, los obreros le contestaron con no. Pero como siempre hay filtraciones de personas adictas al gobierno y enemigas de la clase, cuando este caballero estaba hablando lo gritaron. Y los mismos obreros los tomaron y le hicieron ver que esa gente no era de ellos. Eran, como se dice, maleantes. Pero para eso bastó de que el intendente ordenara que tenían que irse. Y todos tenían que irse al velódromo, nadie en la escuela de Santa María, desaparecer de aquí. Así que tocó que ellos le contestó el comité que este señor Bríquera, que ellos no se iban hasta que le solucionaran el caso, o que se comprometiera el gobierno bajo la firma de los representantes de los industriales en Iquique, dándole plazo un mes o 2 meses de solucionarle, se venían. No quisieron hacerlo las autoridades, sino que le ordenaron que se fueran allá, y si no, otras medidas tomarían. Y el día 21 le ordenó el intendente al general Silva Renard de que tomara las medidas del caso, y por instrucciones de unos telegramas que llegaron del sur del ministro del Interior, no me recuerdo si era Sotomayor, parece, el ministro que fue el que ordenó que se buscara el medio más rápido para que la gente desapareciera aquí, que la embarcara, bueno, automáticamente quería decir que si no se venía le corrían mal. Fue así como el día 21, el general revisó las tropas todas, sacó la marinería, todo, y revisó las tropas en Iquique, en la Plaza Prat, y la hizo marchar hacia donde estaba la escuela Santa María, que en ese tiempo el mercado era una plaza, la Plaza Montt, que era un terreno baldío. Colocó ametralladora en la otra calle de Amunátegui con la torre, con Sargento Aldea. Colocó ametralladora en la misma calle de Sargento Aldea con Barros Arana. Colocó al frente. Y como al frente en la escuela Santa María había una azotea, ahí estaba todo el directorio, el comité de huelga, ahí estaba la bandera chilena, el estandarte de los viejos veteranos 79, una reliquia, orgullo de los chilenos, me enorgullezco de decirlo. Estaba la bandera argentina, estaba la bandera boliviana, estaba la bandera peruana, todos ahí, porque todas eran las razas que estaban metidas ahí. Sin embargo, no respetó ni el mismo pabellón chileno, el general, sabiendo que un militar jura por su bandera. Ahí no juró nada por la bandera del general, la echó abajo, ¿no? A la primera descarga cayeron como moscas los que estaban arriba. Ahí cayó también Bill, aunque se dice que no murió inmediatamente. Lo sacaron posteriormente, según dice, que los lancheros, porque también estuvieron en huelga junto con los iquiqueños, con los pampinos, lo llevaron al Perú, lo llevaron por el mar, lo sacaron de ahí. Entonces, una valentía, para que vea usted cómo era el roto chileno de valiente y cómo era, salió el famoso Olea y se descubrió el pecho y le gritó al general: aquí era un pecho de un chileno y qué clase era también. Y también lo mataron, no subieron más por él. Según el general en su informe decía que él había hecho 1 minuto, 2 minutos de disparo, pero fueron como 3 descargas. Y yo estas cosas las cuento porque, como dije anteriormente, mi abuelo se encontró ahí, mi padre también. Y una cosa rara, que ya que después que terminó la balacera ahí, ligerito llegaron unas carretas de basura, todas esas carretas que habían para recoger, a cargo de López de Bros, compañía inglesa, y empezaron a recoger muertos y heridos todos. Y los llevaban a una fosa que hicieron por el lado del cementerio 2, que ya no existe, que ahí hay población ahora. Ahí los tiraban. Y algunos heridos llevaron al hospital. Así que imagínense se calcula. ¿Y su padre y su abuelo estaban ahí? Estaban ahí, se salvaron. Mi abuelo no sacó nada, mi padre sí, porque cuando a mi padre le cayeron unos muertos encima, y cuando los lanceros, porque se ensañaron con el obrero chileno ahí.
los lanceros, tal vez ordenados por los jefes todos, los empezaban a repasar con las lanzas. Y ahí pasó unas lanzas y mi padre, bueno, se asustó a ver si pasaba la lanza a los de arriba, lo alcanzaba él, no lo alcanzó. Después de esto se paró y de ahí se vino a pie hasta la oficina San José, mi padre. Pero también, como vuelvo a decir, se ensañaron tanto los militares que iban arrancando algunos por las calles, Barros Arana, Amunati, Ovíar, y por detrás los lanceaban. Yo no sé cuál sería el motivo de la fiereza que hicieron. Chilenos contra chilenos, chilenos contra chilenos, chilenos contra chilenos.